Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Bienvenidos a este podcast en donde hablaremos de esta relación entre la cultura y las finanzas públicas. Es decir, hoy no hablaremos de arte desde la estética, sino desde esa cruda realidad estadística. Si bien en México nos llenamos de orgullo por nuestro patrimonio, las finanzas públicas cuentan una historia diferente. ¿Sabían que si dividimos el presupuesto cultural federal entre la población, este año nos toca apenas 95 pesos con 60 centavos por habitante? Con esto debemos cubrir desde el mantenimiento de Teotihuacán hasta las becas de nuevos creadores o artistas. La verdad es que la paradoja es indignante. Mientras el sector cultural genera casi el 2.8% del PIB nacional y emplea 1.4 millones de personas, el Estado apenas le devuelve la fracción mínima de recursos. Hoy de manera breve analizaremos por qué en las finanzas públicas la cultura es el caso de estudio perfecto sobre fallos de mercado y prioridades políticas. Desde la teoría de las finanzas públicas, el Estado interviene para procurar el bien público, aquel que beneficia a la colectividad por encima de intereses privados. Pero ¿por qué el mercado no puede sostener la cultura por sí solo? Aquí entran las externalidades positivas. El consumo de arte genera beneficios sociales como cohesión, empatía y educación, que el consumidor individual no percibe ni paga en el precio de una entrada. Sin intervención estatal, la cantidad de arte producida sería mucho menor a la socialmente deseable. Además, por así decirlo, la cultura es un gusto adquirido, ya que requiere exposición previa para ser disfrutada. Si el Estado no garantiza el acceso inicial, el mercado excluye a quienes no tienen el hábito, convirtiendo la cultura en un privilegio de élite y no en lo que es un derecho. Sin embargo, hay un peligro latente. Si el apoyo público desaparece, los contenidos críticos, es decir, aquellos que generan conflicto y reflexión, mueren en el libre mercado, dejando el espacio solo a la espectacularización comercial. Por ello, las finanzas públicas tienen la responsabilidad ética de proteger lo que el mercado desestimaría por falta de rentabilidad inmediata. Para el 2026, el presupuesto proyectado para la Secretaría de Cultura es de 13.097 millones de pesos, una caída del 17.1% respecto al año anterior. Pero si miramos más atrás, la tragedia se agrava. Desde el 2013, el presupuesto cultural se ha recortado un 53.8%. México está hoy muy lejos del 1% del gasto total recomendado por la UNESCO. Apenas asignamos el 0.13%. El problema no es solo que haya menos dinero, sino cómo se gasta. Vivimos una atrofia institucional. En dependencias como el INAH o el INVAL, la tasa salarial absorbe el 80 y 90% aproximadamente del presupuesto. Esto deja a las instituciones en modo supervivencia, sin recursos para actividades sustantivas como nuevas excavaciones, investigación o restauración. Además existe la centralización de la cultura. La Ciudad de México concentra la mayor parte de la oferta y el gasto, dejando a las periferias en el olvido. Si no mal recuerdo, en la Ciudad de México hay alrededor de más de 150 museos. Y esto me lleva a que cuando el presupuesto baja, lo primero que se sacrifica son los programas comunitarios y el mantenimiento básico. Es tan grave que los propios trabajadores a veces deben poner de su bolsillo para comprar insumos tan básicos como lo es el papel higiénico para los museos. Eso me lleva a una pregunta interesante: ¿por qué los museos no generan su propio dinero? En México tenemos un problema de diseño legal. Las instituciones están atadas de manos. Los ingresos autogenerados en taquillas, cafeterías y tiendas no se quedan en el museo, sino que se entregan directamente a la Secretaría de Hacienda, y Hacienda los absorbe y luego los redistribuye según sus propios criterios, desincentivando cualquier intento de eficiencia o negocio próspero. A esto sumamos que no tenemos una ley de cultura robusta. Tenemos la Ley General de Cultura y Derechos Culturales, pero no es suficiente, o al menos para que facilite la inversión también privada. Mientras, en Estados Unidos la filantropía es el motor cultural gracias a las exenciones fiscales. En México el modelo es mixto, pero disfuncional. No tenemos el presupuesto estatal de Francia ni los incentivos privados de los estadounidenses.
La verdad es que la relación con la iniciativa privada es algo tensa, más que nada pues hablando en este contexto mexicano. Existe un excepcionismo histórico del sector público hacia lo privado, un medio a la mercantilización que impide alianzas estratégicas. Sin embargo, sin una regulación que permita que lo recaudado se reinvierta en la propia institución, cualquier aumento en el precio de la entrada, por ejemplo, es meramente recaudatorio para el gobierno y no un beneficio real para la cultura. Con esto nos damos cuenta que es un tema pues bastante complejo, extenso y más que nada pues sí existe este debate pues algo polémico de quién debería darle financiamiento a la cultura, o puede ser esta parte mixta pero llevarla de una mejor forma. Y esto me genera una pregunta: ¿hacia dónde vamos? Con todo esto, la verdad es que el futuro parece desalentador. Si no cambiamos el modelo de gestión, según la teoría de la elección pública, los políticos suelen priorizar políticas que les den visibilidad inmediata o estabilidad en el poder, dejando de lado inversiones de largo plazo como la cultura, cuyos frutos no se ven en un solo sexenio, van más allá. Lamentablemente ejemplos de estos tenemos bastantes en México, y la verdad es que nosotros tenemos que transitar hacia modelos de gestión más autónomos, donde las instituciones no dependan del vaivén político de cada 6 años. Urge una profesionalización del sector y un marco legal que reconozca los derechos culturales como una inversión en capital humano y no como un adorno presupuestal. Si la cultura se salva sola, por así decirlo, es por el esfuerzo de sus trabajadores y creadores, sus artistas independientes, etc. Pero no debemos seguir operando bajo un esquema de precarización. Invertir en cultura es una estrategia de paz, identidad y bienestar social. Para cerrar, queda claro que las finanzas públicas no son neutrales, son un reflejo de lo que valoramos como sociedad. Si permitimos que el presupuesto cultural siga cayendo, estamos aceptando el deterioro de nuestra propia memoria. No es falta de dinero, no es falta de presupuesto, aunque en parte sí, como lo hemos comentado en este podcast, pero es más que nada la falta de voluntad y prioridad política. Porque la cultura genera riqueza, genera empleos y genera identidad. Es hora de que el presupuesto esté a la altura de la potencia cultural que es México. Soy Fernanda y esto fue todo por el podcast del día de hoy. Muchas gracias por acompañarme en este análisis de finanzas públicas.